Bienvenidos un día más al canal y en esta nueva entrega vamos a estar hablando de la función super. La función super se utiliza para acceder a los métodos de una clase padre y devuelve un objeto temporal de la clase padre cuando se usa. Así que veamos un ejemplo de por qué la función super no sería útil. Imaginemos este programa que he escrito por aquí, en donde tenemos tres clases, una llamada rectángulo, que esta vendría siendo la clase padre, y dos clases hijas que son tanto la clase cuadrado y la clase cubo. Y además, por aquí abajo del todo, estamos creando un objeto cuadrado y un objeto cubo, pero necesitamos pasarle tanto el alto y el ancho para crear un cuadrado, y del mismo modo tenemos que pasar otros tres datos para crear un cubo, que de igual manera los datos son un alto, un ancho y un largo. Y como saben, en programación no nos gusta estar repitiendo código, preferimos reutilizarlo, por lo que si observamos los métodos init de las clases hijas, estamos repitiendo tanto el self alto por aquí y el self ancho, tanto en la clase cubo como en la clase cuadrado. Entonces, para solucionar esto y no tener que estar repitiendo el código, lo que podemos hacer es colocar cualquier similitud entre la clase cuadrado y cubo dentro de la clase padre que vendría siendo la de rectángulo, y luego reutilizar ese código. Por lo que voy a copiar este método init de la clase cuadrado, lo voy a copiar y la voy a pegar por aquí a la clase padre que vendría siendo rectángulo, y además tengan en cuenta que las clases hijas están heredando de las clases padre. Entonces, una vez que hayamos pegado aquí, lo que vamos a hacer luego para acceder a este método init, podemos ahora sí hacer uso de la función super. Entonces ya no es necesario estas dos líneas de código de aquí, tanto esta como esta de aquí abajo, ya que vamos a estar utilizando el método init del padre en vez de crear y copiar en las clases hijas. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es pedirle a la clase rectángulo que esté ocupando su método init. Para ello, lo que vamos a hacer dentro de la clase cuadrado del método init, por aquí vamos a estar escribiendo la palabra super, abrimos y cerramos paréntesis, y en la parte de afuera colocamos un punto y luego el nombre o la función de la clase padre que queremos usar, que en este caso es la función init, por lo tanto la seleccionamos por aquí. Además, necesitamos enviar, como ven por aquí, nos menciona tanto el alto y el ancho. Por lo tanto, le pasamos estos valores que tendríamos por aquí dentro de esta función init, ya que estos son los argumentos que requiere. Ahora bien, hagamos esto mismo para la clase cubo. Básicamente, como ven, a esta función init dentro de la clase cubo le estamos pasando un alto, un ancho y un largo, y por lo tanto el largo sí o sí lo vamos a tener que crear, pero tanto el alto y el ancho podemos hacer exactamente lo mismo utilizando el constructor del padre en vez de hacerlo por aquí adentro. Entonces, del mismo modo, copiamos esta línea de aquí y la pegamos por aquí abajo. Y esto mismo lo que vamos a estar haciendo es llamar al método init de la clase padre rectángulo y le estamos pasando tanto el alto y el ancho, de este modo. Y como ven, ahora podemos reutilizar este método init dentro de la clase rectángulo, y esto es genial ya que nos estamos ahorrando un montón de líneas de código. Ahora bien, creo que sería una muy buena idea comprobar si se está asignando correctamente tanto el alto y el ancho dentro de cada uno de los objetos que hemos creado por aquí abajo. Para ello lo que vamos a hacer es crear dos métodos nuevos que le vamos a llamar área para sacar el área que tenga el cuadrado, y el otro método lo vamos a crear dentro de la clase cubo que lo vamos a llamar volumen. Una forma divertida de hacerlo sería crear un método área para los cuadrados y un método volumen para los cubos. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Por lo tanto, dentro de la clase cuadrado vamos a crear un nuevo método llamado área, en donde dentro de este método lo único que vamos a hacer es retornar la multiplicación tanto de alto por ancho, ya que el área de un cuadrado se saca lado por lado. Así que vamos a hacer eso. Para ello vamos a retornar self.alto por self.ancho, de este modo. Ahora bien, seguramente se estarán preguntando por qué colocamos la palabra self por delante de cada una de las palabras. Esto es necesario hacerlo así y colocarlo para que nuestro método sepa qué objeto nosotros queremos utilizar. Porque como ven por aquí abajo, cuando creamos el objeto cuadrado, estamos creando uno, pero por aquí si nosotros creamos un segundo objeto llamado cuadrado 2, este objeto de aquí va a ser totalmente distinto a este otro. Por ende, este va a tener otros datos que le estaremos pasando, por ejemplo un 2 y un 6, ¿por qué no?
y este de aquí le estamos pasando un 3 y un 3. Por lo tanto, nosotros cuando llamemos al método de esta clase, tenemos que decirle de qué objeto estamos seleccionando los valores que hemos creado. Ahora bien, de igual manera como hemos creado un método de área para nuestra clase cuadrado, vamos a hacerlo para nuestra clase cubo. Por lo tanto, en este caso vamos a copiar este método y en vez de crear un método llamado área, vamos a crear el método llamado volumen. Y aquí lo que vamos a hacer es retornar tanto la multiplicación del alto por el ancho y además como es un volumen, tenemos que multiplicar por el largo que tenga este cubo. De este modo. Y ahora sí, lo único que nos queda es probar esto un poco. Por lo tanto, con un print, lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, nuestro cuadrado 1, le aplicamos un punto y vemos que por aquí nos está apareciendo que tiene un método llamado área. Así que lo seleccionamos y si ejecutamos esto vemos que nos retorna un valor de 9. Y esto es correcto ya que 3 por 3 es 9. A su vez, como le he mencionado antes, si por aquí seleccionamos el objeto 2, vamos a ver que al momento de ejecutar nos retorna 12, ya que lo está calculando con los valores que le hemos pasado en él. En este caso es 2 por 6, por lo tanto nos da un resultado de 12. Del mismo modo, así como podemos calcular el área de los cuadrados, también hemos creado un método para calcular el volumen de los cubos. Así que lo que vamos a hacer nosotros por aquí es imprimir nuestro cubo, pero utilizando el método volumen que hemos creado por acá. Así que lo seleccionamos, ejecutamos y vemos que nos entrega de resultado 27. Por lo tanto, 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Y esto quiere decir que nos está entregando los datos correctamente. En resumen, la función super se utiliza para acceder a los métodos de una clase padre, también conocida como clase super. En este ejemplo, dentro de los métodos init, tanto del cuadrado como el de cubo, llamamos inmediatamente el método init de la clase padre para pasar algunos argumentos que ambas clases tienen en común, que vendría siendo tanto el ancho como el alto. Así que bien, así es como funciona la función super en Python.